Buenos días a todos, bonjour à tous. La profesora Rosana Pasquale me pidió que presentara en algunos minutos, o sea, muy brevemente, algunas problemáticas actuales sobre concepción y elaboración de materiales didácticos en lenguas extranjeras. Entre mis numerosos defectos está el que no sé gestionar el tiempo en mis intervenciones orales. Siempre me extralimito, de modo que voy a hacer aquí lo que no suelo hacer porque no me gusta, o sea, más o menos leer mi texto, esperando que sea más y no menos. He escogido tres problemáticas diferentes. La primera la podemos llamar histórica, porque es constante, la segunda actual y la tercera más bien orientada hacia el futuro. La primera problemática es la contradicción siempre existente entre dos expectativas legítimas pero contradictorias de los profesores, que son, por una parte, el rentabilizar su experiencia profesional para seguir lo que se puede llamar sus prácticas constituidas, y por otra parte, adoptar nuevas prácticas que les permitan resolver los problemas que encuentran y las insatisfacciones que experimentan. Esa tensión entre continuidad y cambio siempre existió a nivel de la disciplina, es estructural, es constitutiva de la disciplina. He mostrado en mis publicaciones, en particular en mi ensayo sobre el eclecticismo de 1994, cómo la didáctica de las lenguas culturas constantemente ha oscilado entre una lógica de ruptura y una lógica de gestión. Y esto se traduce a nivel de los manuales en estrategias opuestas de innovación o de tradición, y además en todos los posicionamientos intermediarios de compromiso que se pueden imaginar entre esos dos extremos. Un compromiso muy frecuente, lamentablemente solo retórico, es cuando el prefacio presenta el manual como progresista, pero en realidad es conservador, cuando no reaccionario. Y eso a veces no porque los autores y editores quieran engañar a los profesores, sino porque ellos mismos están equivocados, porque no han comprendido la innovación o no saben cómo implementarla en el manual. Es lo que a menudo ocurre actualmente con la perspectiva accional. Hace años que propongo a los editores una estrategia original para gestionar esa contradicción, y consiste en elaborar un manual no basado en un compromiso determinado reproducido de manera idéntica en cada una de las unidades didácticas, sino basado en combinaciones diferentes de varias metodologías de una unidad a otra, o en unidades construidas unas y otras sobre metodologías diferentes. En vano hasta ahora. Todos los editores se negaron rotundamente, y yo creo que es porque para ellos sería incoherencia total, y no una manera diferente, pero legítima me parece, de gestionar la contradicción. La segunda problemática que quiero esbozar, muy actual, es la implementación en los manuales de la perspectiva accional. Desde la aparición de una metodología específica para las lenguas modernas, o sea, desde finales del siglo XIX, siempre las unidades didácticas han empezado por la presentación de los nuevos modelos de lengua a imitar y han terminado por el reempleo más o menos libre. O sea que empieza cada unidad didáctica con más directividad y termina con más autonomía. La implementación de la perspectiva accional, en su versión fuerte, la del proyecto pedagógico, obliga a invertir el proceso, o sea, a empezar la unidad didáctica con más autonomía, porque es el momento en que los alumnos tienen que concebir ellos mismos la acción final, en la que tendrán que comprometerse personalmente, y terminar con más directividad, aquella a la que les van a someter las exigencias de su propio proyecto. Pero precisamente el interés de los manuales es programar los contenidos lingüísticos y culturales, su selección y su gradación. Ahora bien, esto obliga también a preprogramar la acción, ya que en esta deberán los alumnos reemplear los contenidos preprogramados y trabajados anteriormente.
De momento solo veo dos maneras de gestionar esta contradicción en clase. La primera manera es un compromiso en los manuales que consiste en proponer una acción suficientemente general como para permitir variantes y producciones variadas pero compatibles por lo menos en parte con el material lingüístico propuesto. Es lo que he experimentado en el manual versión original nivel B2. En el prefacio de ese manual hablo de acciones genéricas en el sentido de que son susceptibles de generar variantes. La otra solución muy usada por lo menos en Francia en la enseñanza escolar es en clase estudiar con el manual y paralelamente conducir proyectos reservando tiempo para cada tipo de actividad y tratando en la medida de lo posible establecer puentes relaciones entre los contenidos de uno y otro tipo de actividad. La tercera problemática está relacionada con Internet y los entornos digitales. Con Internet por primera vez en la historia de la didáctica de las lenguas culturas, y esto constituye una ruptura radical, incluso yo creo que la única verdadera. Por primera vez, pues, los documentos de estudio no tienen que ser preprogramados, sino que son los mismos alumnos los pueden buscar en Internet. Y da la casualidad de que esa posibilidad converge perfectamente con la perspectiva accional, en cuya lógica está que los alumnos, después de concebir su propia acción, vayan a buscar sus propios documentos. Ya existen manuales digitalizados, pero abiertos, o sea que les permiten al profesor y a los alumnos añadir de manera colaborativa sus propios documentos, ejercicios, producciones, correcciones y comentarios, incluso colaborando en esto con otras clases que utilizan el mismo manual en el mismo país o en otros países del mundo. Esto puede llegar al extremo de que los alumnos elaboren su propio manual. Y ya no es el manual existente el que genera la comunicación y acción entre los alumnos, al revés, es su comunicación y acción, la de los alumnos, lo que genera el manual. Esta es una de las numerosas perspectivas innovadoras abiertas por los entornos numéricos o digitales. En didáctica de las lenguas culturas, por cierto, como reza el refrán, el futuro está abierto, pero tendrá ese futuro que ser sostenible. Para generalizarse y mantenerse en el tiempo, o sea, para que la innovación se haga cambio, las nuevas propuestas didácticas tienen que ser compatibles con la realidad de las prácticas cotidianas de aprendizaje y de enseñanza de la mayoría de los profesores. Bueno, gracias por la atención y les deseo a todos en esta apertura de curso un trabajo personal y colectivo tan provechoso como agradable.